familia de Dios, queridos hermanos, amigos, usted que se alejó del Señor, usted que le está sirviendo fiel, usted que no quiere nada con Él, le quiero saludar en esta noche. Y si por esas cuestiones de la vida usted estaba buscando por allá otro, no sé, usted estaba algún video, estaba perdiendo su tiempo en redes sociales, buscando alguna cosa, pero se tropezó con este video, pues no se vaya, porque quizá de lo que le quiero hablar hoy le va a interesar. Por eso, no sé, dedique estos minuticos a Dios, a su palabra, y a lo mejor usted dirá, no, es que no me interesa, yo tengo mi religión, ¿sí? Pero yo te quiero preguntar en esta noche, ¿y qué te ha dado tu religión? Quizá eres de tal movimiento religioso, pero tu hogar está acabado, tus finanzas están por el piso, en tu casa todo el mundo anda como perros y gatos, mm, ya que la Biblia dice que ninguna casa dividida contra sí prosperará. Entonces, yo no les quiero hablar de religión en este día, ¿sí? Quiero hablar de la presencia del Señor. La presencia manifiesta. ¿Qué pasa cuando la presencia de Dios es real? Eh, ¿Qué sucede cuando Dios te toca? Porque yo te aseguro algo, si Dios te toca, tu vida nunca va a volver a ser la misma. Así que quédate en este video, porque muy seguramente eh, te puedes arriesgar a que tu vida cambie para siempre, ¿sí? Ya que Dios es un Dios real, Él, bueno, perdón, Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Así que bienvenidos, bienvenidos. Esta noche Dios va a hacer milagros, este día Dios va a soltar una palabra que cambie alguna área de tu vida donde todavía hay tinieblas, oscuridad, de esas áreas que no gobierna Dios. No sé, cuando estaba pequeño, y hacíamos aseo en la casa, entonces no sé, a veces me tocaba la sala o me tocaba alguno de los cuartos, el baño, y luego que cuando uno es niño uno es algo perezoso, pero entonces no se barría mal y dejaba, no sé, debajo de la alfombra, debajo de un tapete, dejaba la mugre allí acumulada y para que no se viera. Entonces se mostraba todo lo demás, pero había un área donde estaba sucia. Así ocurre con el corazón del hombre. A veces Dios ha alumbrado ciertas áreas de nuestra vida, pero hay algunas que están en oscuridad, en tinieblas, y hay suciedad en ellas. Por eso le invito a usted que está entrando aquí a esta conexión, quédese. Bueno, por aquí ya veo personas conectadas, por aquí está, ok, Alejandra Rojas, un saludito. Hijos de Dios aquí en Cielos Abiertos en Bogotá, María Luisa, por aquí un pastor y amigo desde el Ecuador, Andrés Fernando, un saludo cordial, pastor, para ustedes. Qué bueno poderles visitar por allá pronto, pronto, pues, más familia en el Ecuador, en diferentes lugares. Ok, en México comienza a conectarse gente aquí y aquí en Bogotá. Bueno, la palabra de Dios es viva, esta es una noche y hoy quiero hablarles acerca de la presencia verdadera de Dios, ¿sí? Ya que vemos a gente que se emociona, vemos a gente que tú los escuchas hablar de Dios muy bonito, pero después son como la espuma cuando metemos un refresco, una gaseosa llena de espuma, que el vaso se llena, se llena, se llena y no podemos meterle más y pareciera que está lleno, pero a los pocos minutos la espuma baja y vemos que lo real es muy poquito. Así ocurre con muchas personas mmm, públicamente muestran que Dios está en ellos, al menos de palabra, al menos van a una iglesia. Hay gente muy religiosa que no conoce a Dios. Hay gente que no tiene nada de Dios, pero son honestos, trabajadores, y aunque no tienen nada con Dios, y conozco gente que dice conocer a Dios, pero de repente hiciste un negocio con ellos y te robaron, te trampearon,
Hay gente y ya eso lo profetizó el Señor Jesús, hace este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que conozco muchos que se escudan detrás de el nombre de cristianos, detrás de una Biblia para decir yo soy esto. ¿M? Entonces hay mucha gente que usa el nombre de Dios para robar, porque la presencia de Dios no está en ellos, ¿sí? Y por eso les quiero hablar de la presencia verdadera de Dios. ¿M? Y bueno, antes de ir a las escrituras vamos a orar por un instante, no sin antes por aquí seguir saludando, ok, desde la ciudad de Quito, un saludo, ok, por aquí en los Estados Unidos, Lisa Quinn, mi hermano y amigo Damaso Vargas en la ciudad de La Paz, eh, gloria a Dios por todos ellos, mi hermana Diana Parra desde Canadá, un saludito Diana para toda tu casa ya. Entonces, hoy quiero hablar de la presencia real y verdadera de Dios. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cuándo vemos que hay movimientos fraudulentos del Señor, donde no está Dios allí, donde pareciera que Dios está, pero Dios no está? Amén. Vamos a orar para que dar comienzo a este delicioso tema, porque es un tema delicioso. Y como vamos a hablar de la presencia verdadera de Dios, espero que la presencia verdadera, genuina del Señor se manifieste a través de este computador, a través de ese celular donde usted me está viendo, a través de, qué sé yo, entonces, quizá hoy, bueno, hoy lo estoy haciendo en vivo, pero quizá cuando tú lo estés viendo, habrán pasado unos cuantos meses, allí seguirá la presencia del Señor, esa presencia del Señor que tocará tu vida, esa presencia del Señor que te va a convencer, porque Él es el único que convence de pecados, de justicia y de juicio. Padre, gracias te doy, Señor, en esta noche, gracias porque este es el día que tú hiciste. Hoy pedimos y más, Señor, se van conectando, Señor, aquí a esta conexión de video en vivo. Y yo bendigo cada persona, bendigo a cada uno de los que comenta aquí y los que solamente están ahí viéndolo. Pero, Señor, yo te doy gracias por la vida de ellos, Señor, a mis hermanos en el Canadá. Te doy gracias por mis hermanos en diferentes ciudades de los Estados Unidos, allí en Bolivia, Señor, los hermanos en el Ecuador, Señor, los hermanos también Padre, en México que también se están conectando aquí en la ciudad de Bogotá, en nuestro país. Hoy bendigo cada persona y te pedimos que, Señor, que tú nos hables, te pedimos, Señor, que tú te manifiestes y que la presencia preciosa y genuina de Dios, que hoy aprendamos a discernirla, cuándo saber que Dios está realmente en un lugar y cuándo entender que tú no estás allí, Señor. Por eso te alabo y te bendigo, coloco mi vida delante de tus manos. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Te pido, Señor, que perdone nuestra maldad, Señor, porque nuestro pecado está siempre delante de ti, como decía el salmista. Y yo te alabo, Padre, y te bendigo y te doy gracias en esta noche para que seas tú convenciendo, Señor. Si tú no convences a nadie, Señor, nadie jamás lo podrá hacer, Señor. Si tú no eres el que toca a las personas para que vengan al arrepentimiento, Señor, y te conozcan, Señor, nada los va a hacer en esta tierra, Señor. Porque aún en tu palabra dice, envía a alguien para que les hable, para que les advierta. Pero allí tu palabra quedó escrito, Señor, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Por eso yo te doy gracias, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu presencia, Señor. Y bendigo, Señor, la vida de cada persona que está conectada aquí en el nombre de Jesús. Bueno, muy buenas noches. Saludo cordial para ustedes. Que usted esté conectado, eso habla muy bien de usted, porque las conexiones las hacemos a esta hora cuando dan noticias, pero yo le pregunto, ¿para qué ver noticias diarias donde todo es malo, donde difícilmente sale una noticia buena, porque una noticia buena no crea controversia, una noticia buena
no paga, una noticia buena no tiene patrocinadores, pero a la hora del noticiero, Señor, todas las noticias son malas. Hoy estamos aquí saliendo, Padre, delante de tu pueblo con buenas noticias. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Bueno, yo quiero hablarles sobre la presencia manifiesta de Dios, la verdadera, ¿sí? Porque hay una falsa. Y yo quiero leerles por un instante Juan capítulo 15. Vamos a leer San Juan capítulo 15 por un instante y vuelvo a retomar lo que dije al comienzo. Si usted está viendo este video hasta este punto, no se vaya. Dios le quiere hablar. Dios lo conectó o nos conectó en este momento porque tiene algo que decirte a tu vida y necesitas escucharlo. San Juan 15 dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede permanecer en la vid. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, perdón, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Quiero llamarle la atención en esta noche respecto a que Jesús dijo algo interesante. Y siguen personas conectándose. Por aquí está mi querida hermana Olga Lucía Vergara, un saludito. Patricia Ochoa, saludos. Milenita Parra, mi hermana Lisa González desde la ciudad de Dona, Texas, bendiciones. Mi hermana Alessandra Belén desde California, un saludo cordial para tu vida, para tu hogar, y para tu ministerio. Mira algo interesante. Hay mucha gente que cree que está en Jesús. Hay gente que cree que está con Cristo, pero ellos no lo están. ¿M? Hay gente que cree que está bien con Dios, pero Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Ahora, si Jesús dijo que Él es la vid verdadera, la pregunta es, ¿significará que hay una vid falsa? Claro, claro que sí. Cuando Jesús, así que Jesús nunca dijo nada al azar, nunca dijo nada con propósito, perdón, fuera de propósito. Todo lo dijo con un propósito muy profundo. Cada palabra fue minuciosamente preparada en el corazón del Padre. Y cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, esto indica que hay una vid falsa en la cual muchos están hoy, en la cual muchos creyentes piensan que pertenecen a la vid verdadera, pero realmente están lejos de ella, ¿sí? Y no pueden dar fruto. Entonces, por eso, qué interesante esto, porque la pregunta es, ¿estoy yo en la vid verdadera? ¿Perteneces tú a la vid verdadera? ¿Mm? Vamos a verlo más detalladamente, a ver de qué se trata esto. Ahora, si hay un movimiento de Dios verdadero, si hay una presencia de Dios verdadera, significa que hay una presencia de Dios falsa también. Que muchos creyentes y muchas iglesias se mueve algo que no es de Dios. Así como hay muchísimas de Dios, hay iglesias donde se mueve lo que no es de Dios. ¿Sí? Donde, iglesias donde han cambiado lo espiritual por lo carnal. Y yo les quiero colocar un ejemplo, y yo quiero que vayamos un instante a Primera de Reyes capítulo 14, y vamos a hablar en Primera de Reyes 10. En Primera de Reyes 10 estaba el rey Salomón. Recuerde que David nunca pudo hacer el tabernáculo, David nunca pudo hacer un templo para Dios, aunque él quería hacerlo, porque David había derramado mucha sangre, ¿sí? Y Dios le dijo, tú no lo harás, pero tu hijo lo va a hacer, ¿sí? Le iba a construir una casa para Dios. Y dentro de las cosas que Salomón construyó para Dios, por aquí en el capítulo 10, en el versículo 16 y 17, miren lo que dice, ¿sí? Dice, verso 16,
Primera de Reyes 10:16. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Imagínense, eran escudos eh, de oro refinado, del mejor oro, de el mayor número de quilates, este oro preciado. Se dice que oro de Ofir, se dice que oro precioso, oro puro y refinado, y gastaba 600 ciclos de oro, perdón, en cada uno de los escudos. Dice verso 17. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y, y el rey los puso en la casa del bosque en el Líbano. Ahora, después de que Salomón muere, comienza a reinar su hijo Roboam, que allí fue donde Israel fue partido en 11 tribus que conformaron el reino de Israel, y una tribu, que era la tribu de Judá, que conformaba el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Y allí reinó Roboam, y por aquí en el capítulo 14 vamos a ver algo que le ocurrió a este rey, ya que este rey pecó contra Dios, ya que este rey se apartó de Dios y no anduvo en los caminos de David, su abuelo, ¿sí? Dice en Primera de Reyes 14, el versículo 25, mírenlo, desde el 24 dice, ok, Primera de Reyes 14, 24, dice: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. ¿Sí? Al 5.º año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y los saqueó. Así que la casa de Dios fue saqueada, ¿sí? Y lo saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Miren lo que dice el verso 27. Dice: y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Así como Salomón hizo el diseño original que Dios le había dicho, tanto para la casa de Dios como para la casa real, eh, y colocó escudos, 200 escudos de oro puro y de oro macizo. Solamente piense la cuantía de cada escudo de estos, yo creo que eso era incalculable. Pero cuando muere Salomón y cuando viene Roboam, Roboam no fue fiel a este designio divino, sino que Roboam quiso reemplazarlos por algo más barato, ¿sí? Es lo que está ocurriendo hoy en muchos lugares, que en las iglesias se reemplazó la liberación, y ya no hay liberación, hay psicología. Así que en las iglesias, en muchas iglesias ya no hay ayuno, ya no hay oración, ya hay más programas sociales, hay más show en la iglesia, ¿sí? Todo esto se ve bonito, las luces, las cámaras, las grandes pantallas. Ahora, yo digo, a mí me gusta la tecnología en la iglesia, ¿sí? Pero no se puede cambiar la presencia de Dios por tecnología. Aquí Roboam fue lo que hizo. Roboam no fue fiel al llamado de su padre Salomón, sino que él quiso alterar, esa es la palabra, adulterar los ingredientes o los materiales con los cuales estaba hecha, y podía venir la presencia de Dios. Así que a Roboam le pareció fácil cambiar estas cosas, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que está ocurriendo en muchos lugares hoy? Porque se ha reemplazado la oración por más programas sociales. A la gente no le gusta orar. Cuando se hace un concierto para Jesús, pues eso está lleno, mucha gente,
pero cuando llamamos a la gente a orar, la gente no quiere ir a orar, la gente no quiere estar en la presencia del Señor, la gente no quiere, la gente quiere llenar los templos donde todo es bonito, pero la gente va sin compromiso, templos grandes, templos majestuosos, pero en algunos donde se ha cambiado la presencia de Dios, donde lo que hay allí es un show, se canta bonito, hay buenas actrices, hay hasta bailarines. Ahora, yo quiero decirles que una cosa es la danza santa para el Señor y otra cosa, unos cuantos bailarines como al estilo de la ciudad de Las Vegas o de cualquier ciudad o de cualquier musical de Broadway o de qué sé yo, o lo mejor de la sociedad de cada país donde la gente se vea teatros, grandes luces, puro Hollywood. Así que hay muchas iglesias donde hay muchas cosas estilo Hollywood, pero no está la presencia del Señor. Pero, pero no está Dios ahí, ¿sí? Bueno, hay un comentario por aquí. Cuando no hay palabra ni presencia de Dios, recurren al entretenimiento. Esa es la palabra, Alessandra. Entretenimiento barato, ¿sí? A mí me gusta el arte, a mí me gustan todas estas cosas, pero hay iglesias donde son cirqueros, ¿sí? Donde se hace un show para entretener a la gente, donde se hace show para que la gente vaya y la pase bonito y la gente aplauda, pero la gente hasta llora porque les tocan las emociones, pero nadie se arrepiente, ¿sí? Y hablaba con una hermana en Cristo hoy en la tarde y hablamos algunas cosas de donde hace unos meses aquí se reunieron algunos predicadores de algunos reconocidos de renombre aquí en la ciudad y profetizaban y declaraban que ya iba a venir la bendición a Colombia y que todo se acababa, ¿sí? Pero no pasó nada, ¿sí? No pasó nada porque en estos conciertos solamente, y decía, no había un Dios perdona esta nación, Dios restaura esta nación, Dios nos humillamos ante ti. Así que eso significa el oro. Sí, de hecho, la palabra oro, mire que es muy similar a la palabra orar. Yo oro, ¿sí? Y oro es acercarme a Dios, ¿sí? Entonces, porque es valiosísimo el que usted y yo podamos acercarnos a Dios con corazones arrepentidos. Pero cuando la Biblia dice que el cielo se hizo de bronce, significa que las oraciones no son escuchadas por el Señor. No hay respuesta de Dios para las naciones en crisis, porque las naciones en crisis no quieren humillarse a Dios, quieren exigirle a Dios, quieren decirle, Dios, tienes que venir y bendecirnos porque nosotros somos tus hijos y tú tienes que bendecirnos. Pero si no hay arrepentimiento, pero si no hay, entonces se está cambiando lo santo por por cosas de otros materiales, ¿sí? Roboán lo hizo, Roboán intercambió, repuso los escudos que eran de oro puro, que significaban lo verdadero y lo cambió por algo fraudulento. Esto está ocurriendo hoy en muchos lugares, ¿sí? Lugares donde se da más lugar donde los predicadores son cuenteros, donde la gente se ríe. A mí me gusta en las prédicas hacer reír, ¿sí? Pero me gusta cuando nos reímos y en la final todos caemos de rodillas ante la presencia del Señor. Pero en muchos lugares ya no ocurre eso por el show, porque se cambiaron los escudos de oro, ¿sí? Por los de bronce. Y allí ya no son fieles al diseño original de Dios. Hay un texto que quiero leer en Lucas 24, Lucas capítulo 24, permítame, que habla sobre el camino a Emaús. Creo que a lo mejor muchos ya han leído esta porción. Está, perdón, en Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13, permítame, busco por aquí en mi Biblia. Y quiero que tenga en cuenta no lo voy a leer todo por el tiempo, pero bueno, ¿sí?
Vamos a ver de qué se trata. Lucas 24:13. Ya Jesús había muerto, ya Jesús había resucitado. Y dice aquí, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Estaba literalmente cerca. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Les preguntó el Señor Jesús a ellos. Y ellos no reconocían que era el Maestro. Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo y les preguntó, ¿y qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que fue el mismo día que Jesús resucitó. Aunque también nos habían asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron o no le vimos. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer que todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decía de él. Escúcheme, todas las escrituras, toda la Biblia habla de Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Jesucristo es el centro de la Biblia, Jesucristo es el centro de la historia, Jesucristo es el centro de la humanidad, y para que seas y tengas una vida con propósito, Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida también. Y dicen, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Miren qué hermoso esto. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¡Wow! Tremendo. Tuvieron al Señor ahí en carne y hueso, gloria a Dios. Eso era imposible no llorar, imposible no quebrantarse delante de él. Pero es que así fue designio del Señor para que ellos no le reconocieran. Y verso 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjense que cuando Jesús les hablaba a ellos, el corazón de ellos ardía por dentro. Escúchame, la palabra de Dios tiene que ser así, mientras se predica, que arda, que la gente le arda el pecho por dentro, que la gente sienta deseos de llorar, de arrepentirse, de decir,
yo no quiero seguir con esta vida, yo no quiero seguir fumando droga, que la gente cuando escuche la palabra de Dios se compunjan de corazón y digan yo quiero cambiar, yo no quiero ser más un homosexual, o que alguien diga yo no quiero emborracharme más. Dios está buscando con su Espíritu Santo hombres que digan yo no quiero ser más infiel en mi casa, yo no quiero robar más en el trabajo, yo quiero dejar de pecar, ¿sí? Entonces, pero se necesita que la presencia del Señor esté. Escúcheme, el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, ¿sí? Miren, entonces, por eso ellos decían, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué maravillosa presencia del Señor allí. Escúchame, cuando la presencia verdadera de Dios está, la gente comienza a arrepentirse, ¿sí? No necesitamos hacer show, no necesitamos hablar bonito, no necesitamos fingir las palabras. Claro que Dios quiere que estudiemos la Escritura, pero a veces los institutos teológicos parecen más cementerios de predicadores, porque se sientan estudiantes durante 4 años a estudiar Biblia y se vuelven religiosos. Yo estudié la palabra de Dios, yo estoy a favor de que se estudie la palabra de Dios, pero necesitamos la presencia del Padre, escúchame bien, necesitamos arrepentirnos y humillarnos al Señor para que Él pueda venir y usar nuestra vida como un vaso limpio, como un vaso puro, donde Él pueda derramar su gloria para llevarla a otros. Hay cantidades, escúchame, hay cantidades de personas que le quieren servir a Dios, pero no se han arrepentido de sus pecados. Ellos creen que están en la vid verdadera, pero están apegados a una vid falsa y ellos no lo saben, están engañados, ¿sí? Pero escúchame, cuando somos genuinos, Dios va a ir delante de nosotros, Él va a obrar, Él va a pelear por nosotros, Él va a defender nuestra causa, Él nos va a cuidar de todos los peligros. Hemos visto la gloria de Dios en estos años, en todos los lugares, en cada país donde hemos ido, hemos visto cómo, recuerdo que estábamos predicando con algunos del ministerio, con los de la revelación, en la ciudad de Guatemala y en otras ciudades que visitamos en este bello país centroamericano, y estábamos predicando allí y teníamos que ir y predicar el testimonio en una cárcel allí guatemalteca. Estuvimos como en unas 5 cárceles en cuestión de unos 5 días y visitamos bueno, llegamos a una cárcel que le decían el Infiernito. Visitamos allí 2 ciudades, la ciudad de Guatemala y la ciudad de Escuintla. En una de estas cárceles llegamos a una que le decían el Infiernito, y miren, era los peores presos de toda la nación, los peores reos de gente que no podía ni siquiera visitar familiares, gente incomunicada por completo, y nosotros pues nos invitaron a predicar allí y dijimos con todo gusto vamos a ir a llevar la palabra del Señor allá. Y era un lugar tan incomunicado para los presos, era gente peligrosísima, de alta peligrosidad, que ni siquiera nos asombraba como ni siquiera los guardianes entraban a los patios, porque era gente muy peligrosa. Nosotros no sabíamos nada, pero yo estaba con mi esposa y estábamos allí con otros 2 de mis compañeros del ministerio, y yo recuerdo que entramos al patio de más alta peligrosidad, con gente peligrosísima, gente encerrados por cadena perpetua, con 40, 50 años de prisión por crímenes atroces que habían cometido, y nosotros ni siquiera sabíamos. Pero recuerdo que para entrar a aquel patio donde estaban estos reos, yo creo que si nos hubieran explicado todo, a lo mejor nos hubiera dado miedo, no hubiéramos querido ir, pero estábamos adentro ya.
y comenzamos a predicar, comenzamos a contar el testimonio. Y yo recuerdo que, no sé, más de 100 presos, nosotros nos sentamos en una mesa y estos presos nos rodearon y yo no sé, pero yo veía que se pasaban, como no sé qué se pasaban, yo veía que por las espaldas se pasaban cosas unos a los otros y en realidad yo sentí mucho miedo. Yo dije, ¿a qué horas van a, no sé, nos acaban con nuestra vida? Porque gente que entraba a estos patios a veces desaparecían y algunos presos, otros visitantes, así que era un lugar de mucha impunidad y de mucho peligro. Pero cuando estábamos en aquel sitio predicándole a estos presos, gente olvidada por la sociedad, gente desechada por el hombre, por crímenes atroces que habían ocurrido. Y cuando comenzamos a predicar allí, estos presos, mire, allí cayó la presencia del Señor. Cayó la presencia verdadera del Señor. No era algo de show, porque nosotros no teníamos nada que demostrar allí. Pero estos presos comienzan a caer de rodillas, comienzan a llorar, comienzan a gritar, a decir, Dios mío, perdona mis pecados. Gritaban muchos. Muchos decían, yo quiero cambiar, pero te necesito, Señor. Dame la oportunidad de vivir. Y muchos gritaban y se agarraban del suelo y de las bancas y decían, Señor, perdona mis pecados. Sí, ni siquiera habíamos terminado de predicar, querido amigo. Y la gente comenzó a llorar, comenzó a gritar. Mire, cuando la presencia de Dios verdadera fluye, la gente comienza a arrepentirse, la gente comienza a cambiar su forma de ser, porque el Espíritu del Señor nos lleva a arrepentirnos, nos lleva a arrepentirnos del que practicaba brujería, no lo vuelve a hacer, el que había cometido homicidio siente dolor en el corazón, el adúltero siente pesar por las cosas que hacía, el borracho siente... el borracho siente dolor y ya no quiere seguir practicando esa vida. Mira, la presencia verdadera de Dios no necesita que le ayudemos. Dios necesita gente santa, simplemente que se pare sin ningún temor y anuncie la palabra de un Dios vivo, de un Dios santo. En una ocasión estábamos predicando en una ciudad de Nicaragua, ¿sí? Así que se hizo una campaña al aire libre. La iglesia que nos invitó como ministerio cerró una calle, colocaron, no sé, como más de 300 sillas, se pidió permiso a la alcaldía, se cerró la calle y en la noche mucha gente llegó y algo curioso ocurrió en aquella noche de la campaña allí en Nicaragua, y es que había una mujer entrada en años, una mujer ya casi entrando, bueno, a la tercera edad, y esta mujer llevaba más de 15 años en una silla de ruedas. Estaba atada a una silla de ruedas, era como el estorbo de la familia, y la familia vivía en aquella calle donde la iglesia la cerró para hacer la campaña. Eran una familia de gente no conocedora de Dios, pero sacaron su familiar en silla de ruedas allí al antejardín para que le diera el sol y viera a la gente pasar en la calle, ¿sí? Pero cuando alguno de los servidores de la campaña vio a esta mujer allí con la silla de ruedas, se acercó, tomó la silla y la empujó al frente, donde estaba la tarima donde se iba a predicar la palabra de Dios allí. Y allí se adoró a Dios en espíritu y en verdad, sin ninguna vergüenza, en plena calle, diciéndole a los vecinos que creamos en Jesucristo y que Él era poderoso para cambiar vidas. Allí se habló de la revelación, se habló de lo que Dios nos mostró en el infierno, de lo que Dios nos mostró en el cielo. Pero cuando llegó el momento de orar por la gente, yo creo que lo que ocurrió allí fue asombroso, fue maravilloso, porque esta mujer que estaba en silla de ruedas, que no conocía a Cristo, una mujer ajena a las cosas de Dios, quizá religiosa, pero alejada de Dios. Esta mujer escucha la voz del mismo Jesucristo, que está vivo por los siglos, y la voz del Señor le retumbó en su corazón y le dijo, ¿qué haces ahí en esa silla? ¿Te piensas morir ahí? Levántate, le dijo Dios. Y esta mujer que escuchó la voz allí de Jesucristo, directamente se levantó de la silla de ruedas, y esta mujer adoraba a Dios en la tarima, levantaba las manos
Y al rato, querido amigo, cuando su familia se asomó por la ventana a buscar su familiar allí, no estaba la silla de ruedas, así que se asustaron, salieron a la calle, pero como era la misma calle donde se hizo el evento, y al voltear a mirar, esta mujer, la silla de ruedas estaba vacía, esta mujer estaba de pie, alabando a Dios, diciendo: Jesús es real, Jesús me sanó. Y yo quiero que sepas que toda la familia de ella se fue allí adelante a la tarima y le entregó su vida a Jesucristo. Escúchame, esta es la presencia verdadera de Dios, no una que gente que piensa que el predicador le paga a la gente, pero escúchame, si existen predicadores que le paguen a la gente, yo no lo sé, pero vive el Señor en cuya presencia estoy en este momento, que mis ojos han visto muchos paralíticos levantarse, yo he visto sordos escuchar instantáneamente. En una ocasión me invitaron a predicar a una iglesia católica anglicana, yo no sabía cómo era una iglesia católica anglicana. Cuando llegué allí habían más de 600 personas, vi sacerdotes, vi monjas, yo no sabía, pero en esta denominación católica los curas se casan y yo no sé cómo será esto, pero y yo comencé a contar la palabra, comencé a predicar lo que el Señor nos mostraba, comencé a hablar la palabra de Dios. Y milagros comenzaron a ocurrir, porque recuerdo que el encargado allí de la iglesia, porque el sacerdote principal no estaba, y me dijeron: tiene 45 minutos para contar su experiencia, y yo no podía contar todo el testimonio en 45 minutos, y yo simplemente comencé a hablar unas cuantas cosas, y después le dije a la gente: ahora Dios les va a demostrar que lo que yo hablé es verdad, y cuando yo cuente hasta 3 van a comenzar a suceder milagros. Y fue tan maravilloso lo que sucedía allí. Recuerdo un hombre como de unos 60 años que llevaba más de 20 años sordo, sordo, sordo de su oído derecho. Y yo con una de mis manos tenía el micrófono con cable allí hablando desde la tarima, y con el otro micrófono, perdón, y con la otra mano me le acerqué a aquel hombre, y yo recuerdo que yo le metí el dedo en su oído derecho, el cual estaba completamente perdido hacía más de 20 años, y sucedió algo tan increíble, porque nunca me había pasado que mientras que yo hablaba con el micrófono, yo solté una palabra y le dije: Jesucristo te sana. Y yo no sé si usted me crea, pero yo pensé que me estaba electrocutando literalmente, porque salió una corriente poderosa que me estremeció mi brazo, un corrientazo, y ese corrientazo entró por el oído de ese hombre y lo sanó instantáneamente de su oído sordo. Y este hombre glorificaba a Dios, este hombre estaba tan asombrado, porque mire, cuando la presencia de Dios es real, no tiene por qué engañarse a nadie. Escúchame, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Estaba predicando en una ciudad pequeña en el estado, en el estado de Oaxaca, en México. Recuerdo el nombre, un lugar llamado La Ventosa, estado de Oaxaca, cuando estábamos predicando al aire libre, y después de predicar hicimos un llamado al arrepentimiento, y yo solté la palabra de milagros y de sanidades, y yo quiero decirle que había un hombre que era el encargado de vender las drogas en esa pequeña, una ciudad pequeña, la llamada La Ventosa. Allí hay muchos de esos molinos de viento para producir energía, hay mucho viento, es casi como una especie de pequeña península donde golpea mucho el viento en aquella pequeña ciudad. Y estábamos predicando allí al aire libre, y mucha gente pasó allí cerca al altar a reconocer sus pecados, a decirle a Jesucristo: por favor, Señor, entra a mi vida y perdona mi maldad. Y cuando estábamos en eso, este hombre, supe el testimonio el otro día que nos lo contó, pero este hombre, el que expendía droga, este hombre tenía que drogarse para poder dormir, aparte de expender, de vender droga, él la consumía para poder dormir, no podía dormir sin drogarse. Este hombre vivía solo, vivía drogándose, emborrachándose, con sexo desordenado, una vida terriblemente que muy seguramente en pocos años o meses lo iba a llevar a la muerte.
Y este hombre, no sé quién lo invitó, pero llegó allí, aquel polideportivo donde estábamos hablando de Jesucristo, lo que la palabra dice, declarando que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él sigue cambiando vidas. Y cuando estábamos haciendo esto, pasar los enfermos, y pasa este hombre, y este hombre ocurrió un milagro asombroso, porque este hombre 5 años atrás en un torneo de boxeo había sido fracturado en una costilla. Yo no sé si usted me crea esto, pero este hombre nunca fue al médico, ¿sí? Y esa costilla durante 5 años siempre le molestó, siempre le dolía, y él dice que él ni entiende porque nunca fue al médico, pero que fueron 5 años terribles. Y este hombre, en medio de drogas, en medio de todo lo que vivía, este hombre, cuando pasó al frente para que oraran por los enfermos, este hombre tuvo una visión. Y en la visión él veía como una costilla estaba rota y estaba como fuera del lugar, la costilla rota. Y él vio como en una visión la costilla se movía y volvía a su posición normal y quedaba soldada. Y en ese momento fue lo que ocurrió en su cuerpo. Este hombre sintió un calor abrasador allí en su pecho y la costilla quedó soldada. Al otro día, públicamente en esa ciudad del estado de Oaxaca, este hombre le estaba entregando su vida a Jesucristo y estaba testificando con el micrófono lo que Jesucristo había hecho la noche anterior. Escúcheme, Dios es real, su presencia es verdadera, pura, poderosa, su presencia nos cambia, su presencia, la presencia del Espíritu de Dios quitó en este hombre el deseo de drogarse. Él dice que esa noche llegó y se iba a drogar porque él sentía la necesidad de drogarse para poder dormir y no podía dormir si no se drogaba, y esa noche que llegó se iba a drogar y sintió repugnancia y comenzó a vomitar y fue libre instantáneamente del poder de Satanás que lo tenía atrapado allí por medio de las drogas. Yo no sé cuál es tu prisión, yo no sé cuál es tu cueva donde estás allí enterrado. Yo no sé cuáles son las cadenas que te atan, quizá a la pornografía, quizá al sexo desordenado, quizá al homosexualismo, quizá al lesbianismo. Escúchame, Jesucristo te puede liberar como me liberó a mí de tantos pecados y de tantas cosas. Él puede cambiar tu vida, Él puede cambiar tu hogar, Él vino para sanar lo que se había, para restaurar y para salvar lo que se había perdido. Y tiempo faltaría para contarles tantos y tantos y tantos milagros que el Rey de Reyes ha hecho en estos años en todos los lugares. En una emisora aquí en Colombia llevaron un CD del testimonio de la revelación del infierno y del cielo, y, y- y lo colocaron en una emisora, y cuando lo pusieron a reproducir en la emisora, la gente en la casa que escuchaba la emisora caían endemoniados y eran libres, brujas caían y eran libres por el poder del Señor. Escúchame, necesitas conocer a Jesucristo, necesitas que el Señor te toque. ¿Mm? Y ahora yo creo que alguien me dirá, pero alguien a lo mejor pensará viendo este video, dirá, pero Sabú, pero predicador, usted dice eso porque no vive lo que yo vivo, me siento atrapado por las drogas. Quizá alguien me dirá, pero yo le quiero decir algo, yo consumí drogas, yo las probé, escúchame bien, pero yo probé el alcohol, probé el sexo desordenado, muchas cosas probé, pero eso me hacía miserable, vacío, yo nunca fui feliz. Porque, pero cuando entré a una pequeña iglesia aquí en Bogotá, Colombia, mire, yo no sé, ni siquiera la predicación me gustó, porque ni la entendí, ni recuerdo de qué predicó aquel predicador aquel día, pero alguien invisible estaba allí. Y una voz de aquel invisible habló a mi oído y me dijo el propósito de tu, porque yo siempre me preguntaba y yo decía, Dios mío, yo para qué fui creado, yo por qué vivo, yo por qué existo. Yo no sabía el propósito por el cual yo vivía, por eso me sentía vacío, por eso
Por eso nada de lo que yo tenía en la vida yo le hallaba sentido, hasta que escuché esa voz que me dijo, tú fuiste creado para ser un predicador. Mire, yo no sé si alguien me está viendo en esta noche o en este momento, en esta mañana, donde tú estés, que estás viendo este video, que quizá te drogas pero te sientes infeliz, quizá te emborrachas pero no sientes nada y te sientes y sientes es un vacío al otro día. Quizá tienes esposa, tienes hijos, pero la vida es rutinaria, vacía, quizá no sientes nada, quizá dices yo busco algo pero no sé qué es, qué necesito. Yo te digo en esta noche, tú necesitas a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él puede quitar ese vacío tan, pero tan, pero tan, pero tan grande que hay en tu corazón. Así que ni el universo entero llenará el vacío, la miseria de tu corazón. Solamente Jesucristo, solamente el Hijo de Dios. Escúchame, cuando Jesucristo, cuando el Hijo de Dios se mete realmente en tu corazón, nunca podrás volver a ser el mismo. En la segunda ocasión que yo fui a la iglesia, la primera, escuché su voz audible, pero sabes que aún escuchando su voz audible, yo seguí en lo de antes por varios meses, pero la segunda vez que volví ocurrió algo tan asombroso, tan maravilloso, que nunca jamás lo puedo comparar con nada. Y es que cuando yo llegué, ni siquiera habían instrumentos en aquella iglesia, no, la gente era a capela, cantando, aplaudiendo, yo ni me sabía las canciones. Pero algo increíble ocurrió. Yo sentía como Dios rasgaba mi pecho, yo sentía como si Él lo abriera y como que Dios, siendo tan grande, se hizo en forma de agua, en forma de líquida, y Dios se metía dentro de mi pecho y me llenaba tanto, y yo recuerdo que lloraba y lloraba, y yo me miraba las manos y me tocaba mis ojos, pero mis ojos no paraban de llorar, y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Era la presencia verdadera del Espíritu de Dios. Yo no sé, pero yo creo que el Espíritu de Dios ya está tocando a gente en esta noche. Yo creo que el Espíritu del Señor está tocando personas en este momento y que a lo mejor sienten repugnancia por ese pecado que se hace en lo oculto. A lo mejor estás sintiendo asco por lo que antes sentías placer. Estás sintiendo asco porque quizá ese pecado que tú practicas en lo oculto te hace sentir sucia, te hace sentir como que estás cochina, como que estás sucio. A ti, varón de Dios, quizá esa droga te hace elevar, pero después está matando tus neuronas, está acabando con tu intelecto, está acabando con tus finanzas y está matando la vida de Dios que hay en ti. Por eso aprovechan esta noche, porque la presencia verdadera del Señor es así que cambia. Escúchame bien, y yo he probado drogas, pero nunca, nunca, nunca sentí la sensación con ninguna droga tan extraordinaria que el Espíritu Santo te hace sentir. Escúchame bien, el Espíritu de Dios te puede liberar ahora mismo del bazuco, te puede liberar ahora mismo de la adicción a la heroína, de la adicción a las anfetaminas, a la cocaína, a esa sensación que sientes cuando te emborrachas. Mira, nada se compara con el Espíritu de Dios dentro de tu vida, porque cuando el Espíritu de Dios se metió en mí, yo lloraba y lloraba. Es tan maravilloso. No hay droga, no hay dinero, no hay sexo ilícito, no hay licor, no hay nada que sobrepase la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo es verdadera. Cuando llegué a predicar a un pueblo aquí en Colombia, por allá en el departamento o en el estado, para que usted me comprenda, del Cauca, aquí en Colombia, llegué a un pueblo llamado Morales, en el Cauca, y yo recuerdo que en ese pueblo habían dos discotecas grandes, y las dos discotecas, el dueño era un muchacho empresario, pero del mundo, un muchacho sin Dios, y me invitaron a predicar a una célula, y habían como 60 personas allí, y yo comencé a predicar la palabra de Dios, yo comencé a hablar del evangelio, comencé a hablar del infierno, comencé a hablar del cielo, y la gente comenzó a llorar, y la gente caía al suelo, y la gente se arrodillaba, y la gente levantaba las manos, porque ahí estaba la presencia del Señor. La gente estaba sintiendo allí lo
lo que aquellos dos varones sintieron en el camino a Emaús, sintieron como en su pecho ardía por dentro, porque la presencia del Señor estaba allí, y la iglesia de aquella pequeña ciudad estaba buscando una bodega más grande, y llevaban meses buscando y no tenían para dónde, porque no habían locales más grandes, y la iglesia necesitaba ampliarse. Y yo recuerdo que aquel hombre, dueño de aquellas dos discotecas, que en ese momento yo no sabía nada, él le entregó su vida a Jesucristo y levantó la mano y me dijo: pastor, aunque yo no era pastor en ese momento, me dijo: pastor, hoy he conocido a Jesucristo y yo tomo una decisión, hoy voy a cerrar las dos discotecas que tengo. Y, y, y dijo: y le voy a ceder el local más grande a la iglesia para que allí sea la nueva sede de la iglesia. ¿Usted se imagina, hermano, donde Jesucristo llega con su presencia? Los enfermos se sanan, pero los bares se cierran, los prostíbulos se cierran, porque allí estaba la presencia del Señor. Así que esa presencia del Señor está en esta noche también aquí, y yo quiero terminar orando por tu vida, para que la presencia del Señor se meta a través de esta cámara y llegue hasta donde tú estás y descienda y te libre de la depresión y te libre de la brujería y te sane del COVID, y el Señor te coloque unos pulmones nuevos, y el Señor destruya el cáncer, y esa adicción a las drogas o a la heroína se va en el nombre de Jesús. Padre precioso, hoy hemos hablado de tu presencia, y yo te pido, Señor, que traigas esa presencia maravillosa, Señor, a la vida de aquel amigo que me está viendo, a la vida de aquella jovencita, Señor, que es lesbiana, Señor, porque quizá por decisión, pero que se siente destruida por dentro, que siente vacío, Señor. Aquel hombre que le ha quitado la vida a otro, yo te pido que tu presencia lo toque y que sea lleno del Espíritu Santo. Señor, aquella mujer que es maltratada por su esposo, aquel hombre adúltero que me está viendo, Señor, Espíritu de Dios, llénalo, Señor. Espíritu Santo, desciende, así como descendiste en el cuerpo muerto de Jesucristo después de 3 días y lo levantaste de entre los muertos. Y Señor, por eso vivifica el cuerpo mortal de aquel jovencito que está allí, Señor, de aquella mujer de aquella mujer que sus riñones están dañados, Señor. Sánalo, Señor. Destruye la enfermedad. Destruye, Señor, el poder de las tinieblas en aquel corazón endurecido, Señor. Y ten misericordia y glorifícate, Señor, en esta noche. Oh Santo, Señor, tu presencia está aquí. Desato milagros de sanidad. Reprendo la sordera. Reprendo la ceguera, Señor. Señor, reconstruye riñones nuevos. Reconstruye un páncreas nuevo, Señor, en un joven, Señor, y reconstruye en el nombre de Jesús esos pulmones dañados por el COVID, Señor, lacerados. Sopla vida, Señor, aliento de vida sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor Jesús, y amén. Quiero que por favor muchos siguen experimentando la presencia del Señor. Hay algunos que van a ir a vomitar al baño, van a ir a trasbocar la enfermedad. Ese cáncer va a ser vomitado allí. Esa migraña en una jovencita se fue en el nombre de Jesús. Escúcheme y haga lo que no podía hacer. Vaya, tóquese a su cuerpo, haga lo que no podía hacer. Y si usted, por favor, determina y comprueba que un milagro ocurrió, escríbanos ahí al interno, suscríbase a nuestras redes sociales y síganos y permítanos, y gracias por sus ofrendas, por sus donaciones, para que podamos seguir llevando esta palabra de Dios por todo el mundo. Un abrazo cordial y buenas noches y un feliz descanso para todos. Chao, chao.